Ayer se hablaba de la casa en sentido ético y antropológico. Y precisamente ecumenismo viene de oikos, casa, de donde vienen también las palabras economía, cuidado de la casa, y ecología, cuidado de la casa común. Pues podríamos decir que la Iglesia es la casa de Cristo, que tiene una habitación más grande y central, que es la Iglesia Católica, así dice la Lumen Gentium número 8, y luego hay otras habitaciones más cercanas, bien comunicadas, que son las iglesias ortodoxas. Luego, un poco más lejos, están los anglicanos, y luego hasta 33.000 pequeñas habitaciones de distinto tamaño, que son las comunidades eclesiales protestantes. Veamos, pues, la relación en estos tres grandes espacios de los ortodoxos, los anglicanos y los protestantes, sobre todo en sus iglesias históricas que se dan en Europa, pero que son la base de los evangélicos y pentecostales que hay en América, África y Asia. Bien, el movimiento ecuménico había dado ya pasos seguros en Alemania en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y Joseph Ratzinger tuvo un primer encuentro con él en los años 40 y 50, gracias también a su maestro, Gottlieb Schingen, quien, al ser hijo de un matrimonio mixto, había incluso protagonizado debates con teólogos reformados como Karl Barth y Emil Brunner. En los años posteriores, en Bonn, en Münster, en Tubinga, el ya profesor Ratzinger conoció y trató personalmente a ortodoxos y luteranos. Aparte de los numerosos artículos dedicados a estas cuestiones, se aprecia de igual modo una dimensión ecuménica en toda su teología. Siempre procura dialogar con otros cristianos no católicos, acogiendo lo correcto y rectificando lo excesivo. La tarea ecuménica en estos momentos de la Iglesia constituye un cometido fundamental del mismo desarrollo de la fe, afirmaba en 1985. Pero este diálogo ha de llevarse a cabo en la unidad de la fe, en lo que la Iglesia, los sacramentos y el ministerio significan. Tiene que ser también un diálogo teológico. Veamos pues ahora cómo es la teología ecuménica del teólogo alemán, según el diálogo con ortodoxos, con anglicanos y con protestantes. En primer lugar, el diálogo con los ortodoxos. Según Ratzinger, el corazón, el núcleo más íntimo de la existencia de la Iglesia es la presencia de Cristo en el pan y en la palabra, en la oración y en la comunión, servidos a su vez por el ministerio. Son estos, por tanto, temas clave. Sin embargo, la Ecclesia Christi, por expresa voluntad de su fundador, se ha hecho visible en los apóstoles y sus sucesores, la apostolicidad de la Iglesia. Como se recordará, es este uno de los temas que interesaron más al Ratzinger teólogo ya antes del Concilio Vaticano II, la teología del episcopado en relación con el principio del primado. De hecho, más adelante publicará, junto con Karl Rahner, un breve estudio titulado Episcopado y Primado. Los teólogos alemanes fundamentaban ahí una enseñanza que sería después proclamada por el Vaticano II, así como insistían en la importancia de considerar la Iglesia como comunidad eucarística. Tras el concilio, Rahner y Ratzinger señalaban que ese escrito no contenía lógicamente la enorme riqueza de la Lumen Gentium. Sin embargo, iba a resultar el embrión de ulteriores desarrollos que aparecían en la doctrina conciliar. En ese volumen, Ratzinger ofrecía con un estilo inconfundiblemente histórico un breve ensayo ya publicado en 1959 en el que se proponía una tercera vía entre dos extremos eclesiológicos. Cuando se dice católico, señalaba ahí Ratzinger, se pone límite a un cristianismo de la sola escritura, al tener en cuenta el valor de la sucesión apostólica. Cuando se dice romano, se ofrece al ministerio su norte y su centro estables, el poder de las llaves del sucesor de Pedro, la ciudad que fue regada con la sangre de 2 apóstoles, escribía. En fin, cuando se unen ambos términos en la fórmula católico-romano, se expresa la compleja dialéctica que media entre primado y episcopado, en la cual el uno no puede estar sin el otro. Primado y episcopado constituyen así 2 focos de la elipse que vertebran la comunión eclesial.
La Iglesia, concluía Ratzinger, que quiera ser solo católica sin tener parte con Roma, pierde precisamente por ello su misma catolicidad. Por eso la Escritura, los sacramentos y el ministerio, junto con Roma y la periferia, el primado definido por el Vaticano I y la colegialidad enseñada por el Vaticano II, han de encontrar un buen entendimiento entre sí, pedía entonces nuestro teólogo. De igual modo, en un artículo publicado en 1965 en el primer número de Concilium, el joven perito conciliar se refería a la colegialidad de los apóstoles en la Escritura y en la Iglesia antigua. Así, todo obispo debe mostrar la comunión con sus hermanos en el episcopado, que experimentó el mismo día de su ordenación al ser consagrado por al menos 3 obispos. El redescubrimiento del concepto de colegialidad por la teología y por la Iglesia congregada en el concilio supone ciertamente un gran avance, afirmaba, porque nos hace ver de nuevo la estructura fundamental de la Iglesia, todavía indivisa, de la época de los padres. Este principio de la colegialidad encuentra así su complemento ideal en el primado petrino. La colegialidad episcopal significa que dentro de la red de iglesias que comulgan entre sí, con las que se edifica la única Iglesia de Dios, hay un punto fijo obligatorio, la sede romana, a la cual debe orientarse la unidad de fe y comunión. Es la Iglesia madre entre todas las iglesias hermanas. Tras hacer una nueva referencia a la eclesiología eucarística con su triple referencia al pan, al obispo y al papa, aludía en fin el Ratzinger a la necesaria unidad en la diversidad de la Iglesia, tanto en las espiritualidades, el mutuo apoyo entre las iglesias locales, iniciativas como las conferencias episcopales, etc. La colegialidad de los obispos expresa que en la Iglesia debe haber una variedad ordenada bajo la unidad y la unidad garantizada por el primado. La profundización teológica y eclesiológica en el ámbito del diálogo ecuménico seguirá también adelante con el tiempo. Así, en una famosa conferencia pronunciada en Graz, en Austria, en 1976, donde se propuso el modelo de unidad de la Iglesia vigente en el primer milenio, cuando no estaba todavía separada, el profesor Ratzinger se refería a las críticas dirigidas a la eclesiología católica. Desde el punto de vista ortodoxo, al menos desde una corriente de opinión, la monarquía del Papa implica una destrucción de la estructura eclesial en cuanto tal, tras lo cual aparece algo nuevo y distinto en sustitución de la forma originaria. Así, el énfasis en el primado por parte católica habría ido separando, según esta visión, cada vez más a las iglesias de Oriente y Occidente, aunque Occidente pueda reprochar a Oriente la ausencia del ministerio de Pedro, debe por su parte admitir que la Iglesia de Oriente se ha mantenido ininterrumpidamente vivos el contenido y la figura de la Iglesia de los Santos Padres. Las iglesias ortodoxas son verdaderas iglesias particulares, son iglesias hermanas de nuestras diócesis católicas. Quedaba pues claro la intención del teólogo alemán de plantear el diálogo ecuménico en términos eclesiológicos, a la vez que había que hacer frente a esta acusación. Por eso, junto a la mencionada eclesiología eucarística, las cuestiones en torno al primado y la colegialidad aportarán decisivas luces al diálogo teológico. En un artículo de 1978, Joseph Ratzinger presentaba el primado como un ministerio de unidad del pueblo de Dios, a la vez que situaba la colegialidad como la expresión del nosotros, de la fe, que a su vez se fundamenta en el dogma de la Trinidad. Dios es uno y trino. Establecía después el fundamento interior del primado en la fe entendida como testimonio personalmente responsable. Junto a la teología de la colegialidad se ha de desarrollar una teología de la personalidad, basada igualmente en fuentes bíblicas. El nosotros no entraña la disolución del yo y el tú, sino su confirmación y fortalecimiento en el sentido de la plenitud definitiva. Lo universal no destruye, sino que fomenta lo particular y lo local.
De este modo se une aquí la doctrina trinitaria con una teología en clave personalista para explicar así la importancia del principio petrino. La unidad de los cristianos en nosotros se sostiene a su vez gracias a los que son personalmente responsables de la unidad y se presenta ahora personalizada en Pedro. Así el profesor Ratzinger relacionaba el primado con la teología del martirio, siguiendo la teología del inglés Reginald Pole del siglo XVI, quien lo planteaba a su vez en clave cristológica. La fuerza con la que el vicario de Cristo debe hacerse semejante a su Señor es la fuerza del amor, dispuesto a llegar hasta el mismo martirio. Pedro y el perdón, la piedra de fundamento y la de escándalo y tropiezo, estarían en el mismo origen de la Iglesia, tal como es recordado en tantas iglesias luteranas de Alemania, cuyo campanario está coronado por el gallo que cantó 3 veces tras las negaciones de Pedro. Junto a esto, el futuro obispo de Roma se refería al concepto de la continuidad entre los apóstoles, es decir, a la sucesión apostólica. La contraseña de la continuidad de la sucesión apostólica se encuentra en las 3 sedes petrinas de Roma, Antioquía y Alejandría, siendo Roma, como lugar del martirio, la preeminente de las 3 sedes, la verdaderamente decisiva. Tras todo un recorrido exegético histórico, llegaba a la siguiente conclusión. El primado romano no es una intervención de los papas, sino un elemento esencial de la unidad de la Iglesia que se remonta al mismo Señor y que se desarrolló con toda fidelidad en la Iglesia naciente. Pero el Nuevo Testamento nos muestra algo más que aspectos formales de su estructura, nos muestra su esencia íntima. Nos indica la tensión entre Pedro, entendido como roca, y la piedra de escándalo. Justamente la desproporción entre capacidad humana y disposición divina, llamada divina. Dios se da a conocer como el que está verdaderamente presente y operante a través de nosotros. La propuesta de Ratzinger en Graz sobre el modo de ejercicio del primado fue recogida en el número 95 de la encíclica Ut Unum Sint de Juan Pablo II, mientras la firma del documento de Ravenna en 2007 durante el pontificado de Benedicto XVI constituye una prueba evidente de encontrar un terreno común con las iglesias hermanas de la ortodoxia. Hemos visto pues el problema del primado que nos separa a los ortodoxos. Ahora abordaremos el episcopado y la sucesión apostólica que nos separa tanto de los anglicanos como de los protestantes. Insisto además que las 2 ramas del anglicanismo y el protestantismo histórico, es decir, luteranismo y calvinismo, son la base y el origen histórico del protestantismo que tienen entre ustedes, mayoritariamente evangélico y pentecostal. De ahí el interés y actualidad de lo que diré a continuación. En segundo lugar, el diálogo con los anglicanos. Según Schutte y Schaller, la eclesiología de comunión que existe entre las distintas iglesias locales permite una fluida relación con las iglesias ortodoxas y aportaría a esa vez una idea clara sobre los pasos necesarios hacia la unidad con anglicanos y las comunidades eclesiales surgidas a partir de la Reforma. La misma eclesiología serviría como fundamento para el diálogo teológico, tal como hizo el mismo Ratzinger en varias ocasiones. Un artículo de 1983 titulado Significativamente problemas y esperanzas del diálogo anglicano-católico, el prefecto Ratzinger recordaba los logros alcanzados en los diálogos mantenidos en los años 70 del siglo pasado, en el diálogo de Arkic, oficial entre la Iglesia anglicana y la romana. Al mismo tiempo que sometía, tal como se había acordado antes, sus conclusiones a un verdadero proceso eclesial de criba y decisión. Reseñaba al mismo tiempo el distinto concepto de autoridad que existe en las iglesias católicas y anglicanas respectivamente, y la respuesta al respecto de 1982 de la Congregación de la Doctrina de la Fe que él mismo presidía. En concreto, se trata de ver cómo se materializa la secuencia escritura-tradición, concilios, episcopado y la recepción en la vida de la Iglesia, toda esta línea de sucesión.
así como de analizar el modo de comprensión de las relaciones entre Iglesia Universal y iglesias locales. No sé si alguien tiene que desconectar el micrófono porque se oye continuamente. Según la concepción católica, un obispo es aquel que puede exponer doctrinalmente la voz de la Iglesia Universal, recuerda Ratzinger, y traía a la memoria ahí su propia postura sobre la precedencia ontológica de la Iglesia Universal sobre la local, la cual se puede apreciar en las cartas de comunión, el reconocimiento del credo y la presentación de la colegialidad en la ordenación episcopal. Si queremos alcanzar, escribía, una unidad capaz de mantenerse firme, debemos, por una parte, presentar de forma totalmente realista la figura de la autoridad en la Iglesia anglicana y no dejar de tocar la cuestión referente a la relación entre la política y la autoridad episcopal, que fue el principio de la separación. De hecho, por mencionar un tema de actualidad, el recién nombrado Carlos III, el rey del Reino Unido, tiene ahora el título de defensor de la fe, que por cierto fue dado por el Papa Enrique VIII, pero es defensor de la fe de la Iglesia anglicana en Inglaterra y calvinista o presbiteriana en Escocia. O sea, es curioso, pero cierto, ¿no? Además, sugería Ratzinger que la solución de los problemas prácticos debería comenzar por un esclarecimiento teórico y teológico. Se propone así la prioridad del logos sobre el ethos, de la ortodoxia sobre la ortopraxis, de lo teológico sobre lo político. Esto es necesario abordar también las cuestiones morales. Por tanto, el problema no es, como dicen los medios, la ordenación de mujeres, sino que viene de mucho más lejos. El diálogo en torno a la verdad y al amor constituía unas claves del éxito para el diálogo ecuménico, sugería el profesor de Ratisbona. El motu proprio Anglicanorum Cetibus de 2009, con el que permitía la admisión de comunidades anglicanas para entrar en comunión con la Iglesia Católica, suponía pues una coronación de todo el itinerario de acercamiento de estas comunidades eclesiales, al mismo tiempo que permanecía su mirada hacia la Iglesia Madre de Roma. En tercero y en último lugar, el diálogo con los protestantes. Aquí quizá nos detendremos un poquito por la actualidad del tema. El interés del teólogo alemán por la Reforma protestante constituye también una constante en su pensamiento teológico, tal como prueba su intervención directa en la fase final de redacción en la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación en 1999. Ratzinger se encierra con el obispo luterano Hanselmann y con otros teólogos en un hotel de Ratisbona y dicen, bueno, hasta aquí, no salimos de aquí hasta que salga un acuerdo. Y sale la declaración conjunta que después sería firmada el 31 de octubre, es decir, el día de la Reforma, la víspera de Todos los Santos de ese año de 1999, en la iglesia de Santa Ana de Augsburgo. En efecto, la doctrina reformada constituye un punto de vista inevitable en la teología centroeuropea, tan marcada por esta circunstancia histórica y teológica. Por su parte, el entonces presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas de Alemania consideró al teólogo Ratzinger como un excelente conocedor de la teología evangélica y del pensamiento de Lutero. Ya en una conferencia pronunciada en 1966, el Instituto Ecuménico de la Confederación Luterana Mundial, Ratzinger abordaba los puntos en común tras el concilio entre las teologías católica y luterana. Así, por ejemplo, se refería a la recuperación en la teología católica del término, en parte olvidado, de iglesias, en plural, a la vez que hacía, de igual modo, una puntualización al respecto. Esto es interesante. El concepto protestante de iglesia, por lo menos en su forma original, no permitía incluir el plural iglesias, el cual designaba tanto la pluralidad de iglesias confesionales como el singular comprensivo de la iglesia, de donde se sigue que el plano institucional, todas las iglesias están más o menos yuxtapuestas entre sí, gozando los mismos derechos. En este contexto no puede encontrarse el singular la iglesia,
El concepto católico de Iglesia exige, por el contrario, en su forma actual vigente, en este momento, exactamente lo contrario. Se da y se debe dar la unidad de la Iglesia incluso desde el plano visible e institucional. Recuérdese que Lutero renunció al término Iglesia, Kirche, y prefirió el término comunidad, Gemeinde, de tal manera que la eclesiología protestante es habitualmente una eclesiología de la comunidad, no una eclesiología de toda la Iglesia. Así abordaba el joven profesor la demasiado simple identificación a ojos luteranos entre la Iglesia católica y el Corpus Christi. Es el gran reto de la eclesiología protestante, la sacramentalidad de la Iglesia, ya que la entiende solo como esponsa o ancilla verbi y no como cuerpo de Cristo. En realidad, pensaba Ratzinger, el concepto de cuerpo de Cristo presenta una gran complejidad, tal como demuestra la elección del subsistis en el texto conciliar o la disimetría entre los términos iglesias aplicado a las orientales ortodoxas, que como hemos dicho son iglesias particulares, iglesias hermanas, mientras que las protestantes son comunidades eclesiales, según el Concilio Vaticano II, y siguiendo, en cierto modo, la mentalidad de Lutero, que no quería autodenominarse iglesia, sino que prefirió el término comunidad. Pues este es el título que le ha concedido el Vaticano II. Así, ¿cuál será entonces la relación entre Cristo y la Iglesia? A la Ecclesia Christi se le concede el atributo de santa. La Iglesia es la siempre por él santificada, en la que se hace presente la santidad de los hombres. De hecho, la santidad, a imitación de Jesucristo, será el criterio supremo para afirmar esa pertenencia a la Iglesia. Como criterio supremo de pertenencia a la Iglesia, se menciona aquí también la posesión del Espíritu de Jesucristo. La santidad es la plenitud del Espíritu, de la vida del Espíritu. Con ello se ha puesto en juego de manera conmovedora el problema de la Iglesia de los santos, de la santidad como exigencia esencial de la Iglesia. La iglesia más importante, puesto que están ya unidos a la cabeza. Es decir, para Ratzinger, nosotros cuando hablamos de iglesia, a veces lo vemos con ojos puramente humanos o incluso con una visión un tanto clerical. Pensamos en la iglesia, sobre todo en los curas, las monjas, los obispos, etc. Para Ratzinger, la iglesia más importante es la iglesia del cielo, ya que estamos a vísperas de todos los santos, ¿no? ¿Por qué la iglesia celeste, la Ecclesia in Patria, como decían los clásicos, ¿no? Es la más importante? Porque ya están unidos a la cabeza, que es Jesucristo. Entonces la santidad de Jesucristo no será una santidad excluyente, sino incluyente, en la que caben también los pecadores que buscan la conversión. Podríamos utilizar una imagen que a veces empleo en clase, ¿no? De que la iglesia es como una gran depuradora, que lo que hace es limpiar, purificar, regenerar, reciclar, y limpiando ese pecado, que no queda como un resto, tal como afirmaba Lutero, sino que es sustituido por gracia. Entonces es como hacemos la iglesia. También luchando contra el pecado, nosotros construimos la iglesia. Mejor dicho, Dios la construye a través de nosotros. El pecado es también una cuestión de toda la iglesia, que sufre y ama, ora y se compadece como Cristo, no dudó en sentarse a la mesa con los pecadores. Como consecuencia, la eclesiología se tendría que vincular no solo a la cristología, sino también a la escatología y a la historia de la salvación. Sugería también, por otra parte, el profesor Ratzinger, que la posible unión futura no debe presentar exigencias desproporcionadas. Sería una exigencia exagerada por parte de la Iglesia Católica frente a la Reforma Protestante declarar nulos los ministerios eclesiales protestantes y exigir simple y llanamente la conversión al catolicismo. Es decir, un pastor luterano evidentemente no es
un sacerdote católico u ortodoxo, pero tampoco es un simple laico. Es un ministro, es un predicador, y por lo tanto también desempeña una función eclesial. Y sería también una exigencia exagerada por parte del protestantismo a la Iglesia Católica pedirle reconocimientos sin limitaciones de todos los ministerios, es decir, equipararlo al sacerdocio católico u ortodoxo, y la aceptación, por consiguiente, del concepto de ministerio y de iglesia protestantes, puesto que, como hemos dicho, tienen una eclesiología distinta y tienen una visión diferente de lo que es el ministerio, renunciando así en términos objetivos a la estructura apostólica y sacramental. Tal vez se encuentra aquí una de las claves hermenéuticas para establecer un diálogo en términos teológicos. Es decir, los grandes temas con los protestantes son lo que se refiere al concepto de iglesia, la eclesiología, al concepto de ministerio, cuál es la función de ese ministerio eclesial, y al concepto de los sacramentos, que ahí es donde está todo el diálogo ecuménico centrado y focalizado. Al mismo tiempo, Ratzinger apreciaba el valor de la luterana Confesión de Augsburgo de 1530, no solo como texto reformado, sino también para el diálogo ecuménico. Puede ser una plataforma común, un texto común. Fue así concebida también desde una convicción íntima, como una búsqueda de la catolicidad evangélica, como un esfuerzo por depurar la tumultuosa imagen del movimiento reformista de la primera hora, de tal manera que pudiera entenderse como una reforma católica. De este modo, sostenía el profesor Ratzinger que se trata de un mutuo movimiento de respeto y búsqueda de lo esencial, de conseguir una actitud para que la unidad es un bien de primera clase que pide sacrificio. El sacrificio no solo lo tienen que hacer otras iglesias y comunidades eclesiales, sino que también la Iglesia Católica tiene que realizar una serie de sacrificios. El ejemplo que poníamos antes de los ordinariatos personales, del ordinariato personal creado para las comunidades anglicanas, supone que por un lado los anglicanos tienen que cambiar y tienen que confesar la fe contenida en el catecismo de la Iglesia Católica, mientras la Iglesia Católica accede a que ellos tengan una forma litúrgica propia que viene del Common Book of Prayer, del libro de oración común de los anglicanos, y ellos pueden celebrar según esa liturgia. Digamos que ceden las dos partes en aquello que la Iglesia Católica lógicamente puede ceder, como puede ser un uso litúrgico. De modo parecido, también en una entrevista publicada por Comunio en 1983, Ratzinger se ocupaba del famoso problema de la escritura como única fuente de la revelación. Para el católico, la Iglesia se contiene en el principio más íntimo del propio acto de fe. Solo cuando creo junto a la Iglesia participo de esa certeza con la que puede regirse mi vida. Nosotros creemos no solo, sino en la Iglesia, con toda la Iglesia. De esto se sigue que en la visión católica, Escritura e Iglesia son indivisibles, mientras que Lutero, la Escritura constituye algo independiente respecto a la Iglesia y la tradición. Es decir, es el principio de la sola Escritura. La comprensión de la fe será, para el católico, una sinfonía en la que entran la Escritura y la Iglesia, dos círculos concéntricos, en íntimo diálogo. El principio de la sola Escritura no ofrece, por tanto, según Ratzinger, una respuesta definitiva a todas las cuestiones. La gran cuestión del diálogo con el protestantismo es la cuestión hermenéutica. No sé si de esto nos hablará luego el profesor Estrada. En cualquier caso, la visión que tiene Ratzinger de la Reforma protestante sigue siendo, a pesar de todo, positiva. Él también es un papa reformista. El Francisco sería el papa de la Reforma práctica, como dijo el mismo Benedicto XVI, mientras Benedicto XVI... Ecco, io adesso la vedo
Pablo Blanco. Pablo Blanco sta parlando. E io lo vedo. Se mi aspetto un attimino, io mi fermo in 5 minuti. Grazie. Decía que mientras el Papa Francisco es el Papa de la Reforma Práctica, Benedicto XVI ha formulado la teología de la Reforma. En efecto, ya en 1990 el cardenal Ratzinger se enfrentaba a la reivindicación de si era posible una iglesia más humana, activa y democrática, y se refería al moto luterano Ecclesia Semper Reformanda. La reforma es siempre una ablatio, un eliminar lo que sobra, para que se haga visible la noble forma, el rostro de la esposa, y con él también el rostro también del esposo, del Señor vivo. Como un escultor como Miguel Ángel con el Moisés, que decía que la escultura está dentro, la reforma consiste en quitar aquello que sobra y dar esa forma originaria que Cristo le ha dado. Se trata, por tanto, de devolverle a la Iglesia su verdadero rostro y no de agitarse o revolucionarla. Por eso, según Ratzinger, lo que necesitamos no es una Iglesia más humana, sino una Iglesia más divina. Solo entonces será también humana de verdad. La verdadera reforma no consistirá en burocratizarla y multiplicar sus estructuras, sino en dejar más espacio para la acción del Espíritu. Por eso propugnaba, en primer lugar, el cardenal Ratzinger, el centro personal de la reforma orientado a la ética, al perdón y a la expiación. La primera reforma sería la autorreforma. A su vez, el diálogo ecuménico no estará centrado solo en la política o la ideología, sino que será el diálogo en torno a la verdad y el amor. Esto va a tener como punto final la imitación de Cristo en el sufrimiento, el martirio y el gozo de la redención. Tras hacer referencia a la necesidad de la comunidad y del ministerio en la Iglesia, aludía, en fin, también el prefecto a la Iglesia celeste, una mayoría auténtica y decisiva en la Iglesia de Cristo. Decíamos que lo más importante en la Iglesia son los santos, ya unidos a Cristo, nuestra cabeza. En toda esta compañía de los santos debe, sin embargo, buscarse sobre todo la cercanía de Cristo. Entonces la Iglesia crece como compañía en la verdadera vida y entonces se renueva día a día. Se convierte en la casa grande con muchas moradas. La multiplicidad de dones del Espíritu puede obrar en ella. El ecumenismo de los santos constituye de este modo una instancia necesaria también en todo diálogo ecuménico. Por eso, Benedicto XVI se atrevió a decir en 2005, precisamente en Alemania, el país de la Reforma, que los verdaderos reformadores son los santos. La Iglesia, en efecto, debe ser semper reformanda por la santidad que el mismo Cristo nos concede, que se podría traducir, siguiendo Lumen Gentium número 8, como Ecclesia semper purificanda. Un sueño suyo, de Benedicto XVI, podría haber sido que, siendo el Papa alemán, pudiera conmemorar en 2017 los 500 años del comienzo de la Reforma Protestante, pero su renuncia al ejercicio del ministerio petrino, por el bien de la Iglesia, como él mismo dijo, le impidió estar en la ciudad sueca de Lund para esta conmemoración. Tal vez sea este un gesto que valía más que las 1000 palabras que podía haber dicho. Así la Iglesia católica estaba ya siendo purificada y reformada. Muchas gracias. Para esta conmemoración. Tal vez sea este. Hola, ahora sí. Muchísimas gracias, Padre Pablo. Bueno, para introducir brevemente al Padre, que no tuvimos el tiempo, ¿no? Para aquellos que no conozcan, el padre Pablo Blanco realizó los estudios de Filología Hispánica con especialidad literaria en la Universidad de Navarra. Además,
de una licenciatura y doctorado en filosofía, también con una licenciatura y doctorado en teología dogmática en la Universidad de Navarra. Ha publicado una amplia obra sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, como pues, evidentemente lo confirma la conferencia que acabamos de tener. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Teología Sistemática de dicha universidad, en las áreas de ecumenismo, teología sacramentaria y del ministerio, y profesor asociado en el Instituto de Core Curriculum. Es también profesor del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea en la Universidad de Navarra en Madrid. Muchísimas gracias, don Pablo. Continuando con el programa, pasamos a la conferencia del padre Bernardo Estrada, la revelación en Ratzinger. El padre Bernardo Estrada es doctor en Teología Bíblica de la Universidad de Navarra. También es PhD y MA en Filología Bíblica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad de Salamanca. Adicional, es MA en Filología Trilingüe Bíblica, Máster en Teología de la Universidad de Navarra, MS en Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia y también tiene estudios en Filosofía y Teología en el Studium Generale de la Prelatura del Opus Dei en Colombia. Actualmente es director de la Maestría en Teología en la Universidad de La Sabana. Un aplauso para el padre. No tenemos computadora. ¿Así? Producción, sí. ¿Aquí? La producción. Pues si les pides, bueno, Sí, la presentación, claro que sí. yo creo que sí me iría mejor, pero mira. Listo. Ya ahí la tenemos proyectada. Es que pensaba que había un computador para conectar aquí el pendrive, pero no hay problema porque tengo también la conferencia aquí en la tableta. ¿Sí? Ya la tenemos ahí en el proyectado. Sí. Muy bien.